Bueno, José, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por atender. Al contrario, Agustín, un gran gusto, un gran gusto. Bueno, vamos a picar un poquito sobre lo que me has pasado. Pero antes que nada, quería preguntarte, ¿cuándo se publicó Mentiras tus muertos? Mentiras tus muertos se publicó en marzo de 2015. En Y, marzo de 2015. Hay y un dato tuvo. esencial, Agustín, es que yo no tenía en ese momento dos cosas. No tenía la data sobre el pago de las indemnizaciones, que ahora sí tengo, Claro. tenido por izquierda por mi labor periodística, porque eso el Estado no lo informa bajo ningún punto de vista. No, el Estado no dice a quién le pagó. Si uno pide el listado de los que cobraron las indemnizaciones, no permite acceder a esa información. Lo cual es un contrasentido absoluto, ¿no? Porque digamos, es una ley. Esos beneficios están cobrados en torno a una ley. Esas personas que son beneficiarios o los familiares son puestos como arquetipos a la sociedad. O sea, no hay nada para esconder, teóricamente. Hay una ley que dice que hay que indemnizarlo. Esas personas son puestas como arquetipos. ¿Por qué no dicen cuáles son? Y por otra parte, permitime fingir que vengo digamos, de Suiza o de algún país europeo y tengo la candidez como De Córdoba, de un país extranjero. sí, tengo la candidez como para hacer esta pregunta, pero no debería ser pública, no hay una obligación del Estado de hacer pública la información. Sí, por supuesto, pero eso no pasa con los datos de la Secretaría de Derechos Humanos. Claro. La Secretaría de Derechos Humanos debiera permitir el acceso a la información, porque además es una forma de transparentar y de aclarar de verdad la cantidad de desaparecidos. Ellos Claro. debieran abrir los legajos. La ley les obliga a confeccionar un legajo de cada una de las personas a las que le pagaron la indemnización. Y no permiten acceder, no solamente al legajo, sino que no permiten acceder a saber si se le pagó o no. Ah. Entonces, conociendo los antecedentes que debieran obrar en ese legajo, uno podría darse cuenta de si está bien pagado en orden a la ley 24411. Por ejemplo, mi entrenador de rugby cuando yo era chico, Pablo Córdoba. Pablo Córdoba es una persona desaparecida. Y su madre, que es amiga mía, amiga de toda la vida de chicos yo, ¿no? La Beba Córdoba, ella cobró la indemnización y está bien cobrada. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Entonces no se entiende qué es lo que se oculta, porque no Claro, permiten acceder a esa claro, información. claro. Y entonces podríamos decir que este libro es casi una continuidad o continuidad del otro o una profundización. Hay una gran diferencia. Mira, el otro libro podría llamarse testimonial. Este libro tiene el objetivo de denunciar, porque está acompañado de una denuncia penal. Claro. Este libro son los casos denunciados penalmente en los tribunales de Comodoro Pi. Ha recaído la denuncia en el juzgado del doctor Lijo, que lo tiene a resolución desde noviembre de 2019. Hace ya 2 años esta resolución. Yo he hecho una ampliación de la denuncia con más casos. Podría ser muchísimos más. Perdón, Te voy a contar uno, por ejemplo, ahora que me volví a acordar ayer y lo trabajé un poco. En la revista Evita Montonera de abril de 1975, gobierno constitucional de Isabel Perón, Montoneros hace una publicación, le voy a leer textualmente, cuyo título es Campana, Combate y Fusilamiento. Entonces dice que el sábado 13 de abril
siendo tal hora, 2 pelotones de combate en cumplimiento de órdenes superiores procedían a expropiar un camión en Campana, provincia de Buenos Aires. Nano, Tito y 2 compañeros parten hacia su objetivo desde un punto prefijado. Deben expropiar un camión en la Panamericana. El Falcon está camuflado de móvil policial, sirena y luz roja. La ruta está prácticamente desierta, bla, bla, bla. Enseguida aparece un camión y Nano da la orden. El conductor es trasladado. Bueno, roban un camión, la cuestión es que la policía lo descubre. Y se produce un tiroteo. Y mueren 4 personas. Y mueren en estas circunstancias, lo cuentan ellos mismos. Dice, Nano ordena resistirse, era el jefe, ¿no? El compañero que está en el camión a duras penas, bla, bla, bla. Mario y Oscar son los primeros en caer. Entonces, relata cómo mueren 4 de esos combatientes. Gobierno constitucional, están robando un camión en la Panamericana y se tirotean con la policía. Bueno, los 4 están homenajeados en el Parque de la Memoria, indemnizados. Carlos Alberto Tuda con 61 millones de pesos a noviembre de 2000, pagado en noviembre de 2009. Guillermo Delio Rodríguez con 17.791.000, Luis Arnaldo Bosco con 17 millones, y Carlos Pablo Molinas con 17 millones también. Eso no está denunciado. ¿Se entiende? Entonces yo elegí algunos casos y los presenté con una denuncia. Entonces la diferencia entre Mendigastos muertos y la estafa con los desaparecidos es que en este caso está respaldado por una denuncia penal. Al mismo tiempo, en este caso, yo ya poseo la certeza de que han sido pagadas las indemnizaciones. Y en tercer lugar, y no menos importante, la circunstancia de que mi libro anterior salió en marzo de 2015. Bueno, en noviembre de 2015, Cristina Kirchner, con Martín Fresneda como secretario de Derechos Humanos, sacó un tercer informe de víctimas en donde se eliminaron la mayoría de los casos que yo denuncié. Lo explico más fácil. Sí, sí. Cualquiera de estas 4 personas que murieron asaltando un camión en un gobierno constitucional fueron puestas como víctimas del Estado en los informes oficiales, como víctimas de la represión ilegal del Estado. Se le pagó la indemnización y después, cuando saca Cristina Kirchner el tercer informe oficial, los elimina. La misma dependencia que los puso como víctimas cuando no lo eran, víctimas de represión ilegal, se supone, se entiende, le autoriza el pago de la indemnización y después los quita de los registros. Claro. Y nadie pide explicaciones. Ni nadie pide que devuelva el dinero. Nadie pide ni nadie tampoco sea. Y cuando se pide no te la dan. Esa es la cuestión. Sí. Disculpa. No. Aquí cabe una responsabilidad de los funcionarios. Vos estás denunciando a los funcionarios también. Absolutamente. Yo estoy denunciando a los funcionarios. ¿Quiénes son algunos de ellos? No, porque son distintas épocas. Claro. Hay yo lo tengo desglosado cómo se han pagado las indemnizaciones. Hasta ahora, por esta ley, por la 24411, se han pagado 7.907 indemnizaciones. Casi 8.000 indemnizaciones, ¿no es cierto? Claro. Y hay un ranking de pago, y el ranking es así. En el gobierno de Carlos Menem se pagaron 2.868 indemnizaciones. 956 indemnizaciones por año, durante el gobierno de Menem. En el gobierno de la Rúa se pagaron, con Diana Conti como secretaria de Derechos Humanos, mucho tiempo de ese gobierno, que duró poco. En 2 años se pagaron 2.693 indemnizaciones, 1.346 por año.
O sea, más que la de Menem, ¿no? Sí, sí. El gobierno de Néstor Kirchner pagó en 5 años 1.388, o sea, 277 por año, muchísimo menos que Menem y de la Rúa. Y el gobierno de Cristina Kirchner pagó de 2008 a 2015, que son los datos que yo tengo, 2008 a 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández, se pagaron 958, o sea, 120 indemnizaciones por año. La cuestión, la polémica con respecto al número es que ellos son cultores de la posverdad, ¿no es cierto? En donde como adelantaba Chesterton, va a llegar el día que nos vamos a pelear por defender que en verano las hojas son verdes, ¿no? Porque ellos niegan la verdad. Pasó con el festejo de la derrota, digamos. Niegan la verdad. Entonces ellos creen que construyen realidad a partir del lenguaje. Entonces dicen, muy suelto de cuerpo, los desaparecidos son 30.000 y eso es un símbolo. No se entiende muy bien qué significa eso. Porque entonces 2 más 2 ya no es 4, ya es cualquier cosa. Se rompió ese pacto no escrito, pero que es el Lógico. fundamento de la civilización, de una sociedad. Están rotos todos los pactos, porque son capaces de decir eso, que no está apoyado en ninguna realidad. La única realidad es lo que señala Graciela Fernández de Kirchner. Los desaparecidos son casi 8.000. Se da la curiosidad, cosa que la mayoría de la gente no se le ha dicho, que es que en el último registro, hay 3 registros, ¿no es cierto? Uno es el de la CONADEP de 1984, otro es el de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006, por Néstor Kirchner, y otro es el de Cristina Kirchner del año 2015. Son 3, cada uno, el último incluye al anterior, ¿no es cierto? No es que son 3 distintos que hay que sumar. Entonces el último se supone que es la última versión de ese listado, 35 años después del informe CONADEP de Alfonsín, tiene menos desaparecidos que el listado del 84. O sea, el listado actual tiene menos desaparecidos que los enlistados en aquella oportunidad. Tiene 7.018 desaparecidos, distribuidos en 14 años considerados, porque la fracción de tiempo que consideran la represión legal es de 1976 a 1983. Ahí tenés gobiernos democráticos, gobiernos militares, etc. Bueno, pero yo digo, sobre esos casi 8.000 o 7.000 y algo, porque además hay que contar los muertos, ¿no? Una cosa son los desaparecidos, otra cosa son los muertos. La diferencia clara es que en un caso no apareció el cuerpo y en otros casos sí. Todos son achacables, teóricamente, a la acción de agentes estatales. Entonces, yo lo que digo es, bueno, abran los archivos para ver si realmente esas personas son víctimas del Estado o no, y está bien que estén contadas allí. Yo creo que no, ni siquiera ese número de 8.636, que es el último informe de Cristina Kirchner, a razón de 700 personas muertas por año, y acá parece que estuviéramos hablando con liviandad del tema en absoluto, estamos hablando de una realidad. O sea, la Argentina vivió un conflicto interno que puede tranquilamente llamarse guerra civil intermitente, como la llamaron los jefes montoneros en el año 89, hicieron un acta hablando de eso, que había habido una guerra civil intermitente. Gracias a Dios nos mandó un conflicto de baja intensidad, porque en Ruanda se liquidaron un tercio de la población en 2 años, en 3 años. ¿Sí? Sendero Luminoso en Perú eliminó 33.000 personas a lo largo de los años que actuó. Y acá estamos hablando de 500, 600 muertes por año. Son lamentables todas, pero es una realidad. Hay un enorme desafío, Agustín, que es que la gente que no vivió la época no conoce la intensidad del ataque guerrillero. Nosotros vimos
o sea, conocimos de un episodio nuevo en Neuquén, en Neuquén, no, perdón, en el sur, con los mapuches, con otro muerto, ¿verdad? Eso es una desgracia que lamentablemente va a ir creciendo. Hace pocos días también vimos unas imágenes de unos tipos encapuchados tirando unas bombas molotov contra el diario Clarín. ¿Sí? Eso es nada, absolutamente nada, comparado con la agresión del año 75. Hay un desafío comunicacional para poder mostrar a aquellas personas que han sido sometidas a un relato mentiroso en lo que vivía la Argentina en esos años. Y estas personas son las que nos hablan de derechos humanos y demás. No, perdón que te interrumpa, pero lo más llamativo de todo esto es que no es gente que ha estado fuera del país o solamente se acota este problema a la gente joven. Lo llamativo es que hay gente que vivió esta época a la que hay que Sí. recordarle lo que ocurrió. No, eso es muy, muy llamativo, Eso ya es algo muy patológico. significativo Es que algo... la clase política y el establishment le haya regalado al kirchnerismo y a las organizaciones afines el manejo absoluto, la sesión exclusiva de la interpretación de la historia reciente de los argentinos. O sea, ellos son los que dicen que estuvo bien y que estuvo mal, y han moldeado, han amasado la historia y han convertido los hechos históricos en un relato falso, mentiroso, de lo que ha pasado, y han convertido a aquellos bravos luchadores por el socialismo, que eran estos combatientes en los 70, los han convertido en unas pobres víctimas, pobres y puras víctimas. Y eso es mentira. Sí. Ahora, Eh, el desafío es grande, perdóname, nos queda poco tiempo y quiero sí, aprovechar un poquito más del libro. Eh, sí, el desafío es grande y apunta a eso tu libro y el anterior también, obviamente. sí. Ahora, en este libro, en esta causa judicial, vos denunciás 10 casos. Sí, yo tomo 10 casos entre centenares que podría tomar, ¿no? Por Como eso, ejemplo. es la punta del iceberg esto. Absolutamente, sí, sí, sí. Sí, tengo ¿Cuál? tiempo para contar un casito, uno de los Dale, casos. por supuesto, dale, dale. Atilio del Rosario Santillán era un dirigente de la Federación de Obreros Trabajadores de la Industria Azucarera, un azucarero, llamémoslo así. El gremio azucarero tiene su fuerte en el norte del país, ¿no es cierto? Fundamentalmente en Tucumán, en Salta, en Jujuy. Y Atilio del Rosario Santillán venía siendo reelecto como pasa en la dirigencia sindical, venía siendo reelecto muchos años. Y 2 días antes del golpe militar, el 22 de marzo de 1976, los diarios titulan en tapa: asesinaron a Atilio Santillán. Dan cuenta de que un comando entró a las oficinas de Santillán en la avenida Rivadavia, acá en el centro, y lo acribillaron a Santillán y se fueron. Había una mujer participante del hecho. Bueno, a los pocos días la revista Estrella Roja del ERP, en la contratapa, se hace cargo de la muerte de Santillán. Dice: parte de guerra, en cumplimiento de una orden dictada por el Estado Mayor del ERP, bla, 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 ejecutamos al traidor, buchón del ejército, etcétera, Atilio Santillán. Cuando yo veo ese caso, cuando tomo contacto con eso, recuerdo, busco en los diarios y veo efectivamente que era Santillán, me acordé de quién era, por supuesto, y digo, bueno, a ver si lo habrán puesto como víctima del Estado, a ver si lo denunciaron como víctima del Estado, falsa, porque ya estaba claro que lo había matado el ERP. Entonces me voy al informe de 1984 de la CONADEP y no lo encuentro a Santillán allí. No era un desaparecido, era un muerto, ¿no es cierto? Se supone que en el 84 estaban solamente los desaparecidos. Bueno, me voy a revisar el informe del año 2006 de Néstor Kirchner, a ver si lo habían puesto allí, y tampoco estaba incluido Atilio Santillán como víctima del Estado. Estaba claro que lo había matado el ERP. Me fijo en el informe de Cristina Kirchner del año 2015, el último, el RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. A ver si lo habían puesto a Santillán con la finalidad de cobrar la indemnización, de modo fraudulento. No, no estaba. Dije, bueno, caso cerrado, listo, no es este un caso de...
pero me voy a revisar mi planilla de pagos y ahí estaba el pago a Atilio Santillán. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se tomaron el trabajo de registrarlo como víctima oficial, pero sin embargo le pagaron la indemnización. O sea, no está registrado como víctima del Estado en ninguno de los informes, no lo tiene registrado la Secretaría de Derechos Humanos. No obstante eso, la Secretaría de Derechos Humanos autorizó que se le pague una indemnización como si hubiera sido asesinado por agentes estatales. En el año 2007, un periodista, Ansaldi, de apellido, escribe un libro que se llama Los 70 fondos, si no me equivoco, y entrevistan a Arnold Kremer, alias Luis Matini. Kremer fue el que reemplazó a Mario Roberto Santucho cuando el ejército lo mata, era el jefe del ERP. Kremer pasa a ser el jefe del ERP, y es el que ordena finalmente la disolución del ERP, ¿no es cierto? Pero Kremer dice en el reportaje que le hace a Ansaldi: yo estaba presente cuando Santucho dio la orden de matar a Santillán. No había muchas pruebas, pero se decía que era un buchón del ejército. Santucho dio la orden, fue un comando del ERP y lo mató. La pregunta, señor juez: ¿cuántos Juan Pérez, que no conocemos ni conoceremos, a cuántos Juan Pérez se le pagó indemnización sin ni siquiera hacerlo figurar en los registros oficiales de víctimas? Si le pagaron a Atilio Santillán, que es un caso conocido, rastreable, ¿a cuántos Juan Pérez le pagaron? Se han pagado, Agustín, y con esto termino, se han pagado cerca de 250.000 millones de pesos en indemnizaciones sin control, en trámite administrativo ejecutado solamente por la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, tiene que abrir los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos, o ex archivos CONADEP, para que sepamos los argentinos con transparencia cuántos son realmente las víctimas de la represión ilegal del Estado y qué se ha hecho con los fondos reparatorios. ¿Cuáles son los delitos que estás imputando vos aquí en la causa? Defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Contra los funcionarios públicos y los particulares que actuaron como autores, cómplices, instigadores de las maniobras delictivas que denunciamos en la presente, consistentes en la registración oficial de casos falsos de víctimas de la represión ilegal del Estado, con el objeto de que sus causavientes y otros partícipes cobraran indebidamente del Estado millonarias indemnizaciones que afectaron gravemente al erario público. Y este es el corazón del curro de los derechos humanos, ¿no? Mirá, el libro se llama La estafa con los desaparecidos, no es la estafa de los desaparecidos. Claro, claro. Yo creo que digamos, los argentinos tenemos que salir de la trampa del odio y del dolor. Es increíble que estemos todavía dando vueltas alrededor de estos temas. Otros países que han sufrido conflictos internos muchísimo más severos, con la guía de dirigencias sabias, han sabido salir del conflicto. O sea, acá el Estado es parte de esto, no son particulares. Acá es el Estado sosteniendo el relato. Así que, bueno, y esa es la intención de la denuncia. La denuncia es, claro, el relato no te va a salir gratis, o sea, el relato va a tener que rendir cuentas frente a la justicia. Claro. Coincido con los jefes montoneros, Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, Montoto, etc., que en el año 89 firmaron un acta a los pies de la Virgen de Luján, la dejaron, y en esa acta decían 3 puntos. Primero, la historia argentina de las últimas décadas estuvo signada por una guerra civil intermitente. Segundo, la verdad histórica es que no hay entre los argentinos absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos de los. Tercero, caminemos hacia la reconciliación nacional con la autocrítica, etcétera, etcétera. Eso lo firmaron en el 89. Hoy se olvidaron de eso. No hubo una guerra, sino la cacería de unos jóvenes idealistas que solo pedían por el boleto estudiantil. ¿Cómo se llama? Los únicos responsables de todo son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y no hay ninguna reconciliación. Memoria, verdad y justicia. Hay que restablecer la verdad, a eso apunta el libro. Hay que restablecer la verdad. No hay